viviendo momentos difíciles, de necesidad, de hacer comunidad, pero sobre todo de unirnos en una misma fe, para orar unos por otros. Cristo Rey Radio presenta el siguiente espacio. Intercesores de Cristo Rey. Nuestras líneas telefónicas. El Paso, Texas, buzón de voz y de texto 915-799-1967. Buzón de voz y de texto 915-799-1967. Ciudad Juárez 892-1031. Ciudad Juárez 892-1031. WhatsApp 915-799-1967. WhatsApp 915-799-1967. Intercesores de Cristo Rey. Está sintonizando Intercesores de Cristo Rey. 12 del mediodía, hermanos, es momento de repiqueteo de campanas por la paz. Pidamos la paz para nuestra ciudad, para México y para el mundo. Hoy, martes 11 de octubre, en que el Padre Beto Luna nos da este mensaje para la comunidad. ¿Qué tal, mis hermanos? Hoy es 11 de octubre. Bueno, pues que este martesito nuestro Señor te conceda la gracia de su presencia. Seguramente nuestro Señor desea que lo sirvas, que lo ames. Seas capaz de reconocer dónde lo puedes servir y en quién lo puedes amar. Lo
los pobres, los necesitados, los que sufren por ausencia de Dios. Acércate y da una palabra de esperanza. Eso es lo que nuestro Señor te entrega hoy como una misión para tus hermanos. Sé luz ante los demás, ilumínalos, porque luz de Dios la recibes y puedes iluminar con ella. El Señor te bendiga. Bye, 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 bye. Muy buen día, hermanos en Cristo. Estamos en Cristo Rey Radio 1110 AM. Es la radio que sirve a los católicos y estamos pues compartiendo con ustedes en mediodía el recordatorio para orar. La oración es un diálogo. Dios nos habla, nosotros le escuchamos y en estos momentos nosotros le hablamos y Él también nos escucha. Vamos a dar el resumen el día de hoy. Le saluda Jorge Gutiérrez en el espacio Intercesores de Cristo Rey Radio. Intercesores de todas las noticias que pasan en estos momentos en el mundo y que hoy nos comprometen a unirnos por esta causa. Este es el resumen del día de hoy. El Papa Francisco participará en encuentro de oración por la paz en el Coliseo de Roma. Hoy celebramos a San Juan XXIII, el Papa que convocó al Concilio Vaticano II. Carlos Acutis, este es su fuerte vínculo con Asís y San Francisco. El Papa Francisco pide abolir la pena de muerte en todo el mundo. Victoria Provida, salvan a un bebé rezando ante un abortorio, pese al riesgo de la cárcel. Comedor social Carlos Acutis, nuevo lugar de encuentro para los necesitados en Asís. Exitoso documental de San Miguel Arcángel vuelve al cine este 12 de octubre. Arquidiócesis de Bogotá invita a jóvenes a la Semana Vocacional 2022. Escuela Católica seguirá formando a jóvenes del Líbano pese a crisis económica. Sacerdote Jacques Philippe predicará sobre la libertad interior en Colombia. ¿Qué relación puede haber entre las estampitas de Santos y el álbum del Mundial de Fútbol? Cientos de hombres rezan el rosario bajo la lluvia y conmueven las redes. Papa Francisco llama por teléfono a párroco que lucha contra mafia italiana. Lanzan canción de la película El cielo no puede esperar, sobre Beato Carlos Acutis. Bueno, estas son las noticias del día de hoy. Vamos en estos momentos a escuchar lo que en el Coliseo el Papa participará en encuentro de oración por la paz en el Coliseo de Roma. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó este martes que el Papa Francisco participará en el encuentro de oración por la paz que tendrá lugar en el Coliseo Romano del próximo 25 de octubre. El encuentro presentado hoy en el Vaticano ha sido organizado por la comunidad de San Egidio, bajo el título El Grito por la Paz, y en el que participan políticos, representantes religiosos de todas partes del mundo.
El 23 al 25 de octubre tendrá lugar en Roma este encuentro internacional que será clausurado con la tradicional oración en el monumento más emblemático de la capital italiana. Se trata de la edición número 36, este evento que vuelve tras la pandemia de mano de la comunidad de San Egidio en contexto marcado por la guerra que desde hace meses sufre el pueblo ucraniano. La guerra, la crisis ambiental y los refugiados serán los temas principales que se tratarán en dicho encuentro, que contará también con la presencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el presidente italiano Sergio Mattarella y con el presidente de Níger, Mohamed Bazoum. El último encuentro se realizó en octubre del 2021 y contó con la participación del gran imán y de Al-Azhar, Egipto, Ahmad Al-Tayeb, quien el Papa Francisco firmó en febrero de 2019 un documento de fraternidad en Abu Dhabi. Así que el Papa Francisco participará en encuentro de paz, de oración por la paz en el Coliseo de Roma. Don Gabriel Ricci, el Vaticano II nos invita a renovar la alegría del encuentro con Cristo. Escuchemos la siguiente nota de Rome Reports. En Radio Vaticano, Vatican News, nos encontramos con el profesor Gabriel Ricci. Él es decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad San Dámaso de Madrid. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, bienvenido. Don Gabriel, quisiéramos hablar con usted acerca de este evento eclesial que celebramos el día de hoy. Un día como hoy, hace 60 años, iniciaba el Concilio Vaticano II. El Papa Francisco va a celebrar una Santa Misa esta tarde y quisiéramos que nos comparta sobre todo cuál ha sido el camino de implementación de los documentos que ha producido el Concilio en ese evento eclesial que ha marcado la historia de la Iglesia. Bien, hay una coincidencia muy significativa entre las primeras palabras que San Juan XXIII pronunció en aquel 11 de octubre de 1962, que fueron Gaudet Mater Ecclesia, es decir, que se alegre nuestra Madre la Iglesia, y las primeras palabras de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría del Evangelio. Y esta coincidencia significativa nos permite comprender cómo el camino que la Iglesia está realizando desde el Concilio Vaticano II a nuestros días ha sido un camino en el que se ha ido renovando la alegría del encuentro con Jesucristo resucitado y la conciencia de que la vida se nos ha dado para poder comunicar a todos los hombres este encuentro con Cristo, ¿no? Es decir, ha sido un camino de progresiva toma de conciencia de la urgencia misionera a la que está llamada la Iglesia. San Juan XXIII propuso el concilio de la Iglesia como un momento de apertura misionera al mundo contemporáneo. Esto ha sido desarrollado por los pontífices que le han seguido. Pensemos en la Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, pensemos en la encíclica Redentoris Missio de San Juan Pablo II, pensemos en todo lo que han sido los viajes apostólicos de los papas en esta perspectiva misionera, hasta llegar a nuestros días en los que el Papa Francisco nos llama con mucha decisión a la conversión misionera de la Iglesia. Pero ha sido un hilo conductor que ha ido marcando estos 60 años desde el inicio del Concilio Vaticano II a nuestros días, ¿no? La llamada misionera de la Iglesia. Y en este sentido, pues todo el desarrollo de los documentos ha sido un desarrollo de ir poco a poco haciendo comprender a todo el pueblo cristiano, cualquiera que sea su vocación, su oficio, su estado de vida, esta responsabilidad misionera que hemos recibido precisamente por ser cristianos, ¿no? En nuestra iniciación cristiana.
Don Gabriel, ¿podríamos señalar cuáles han sido los desafíos más grandes que hasta ahora la Iglesia tiene que afrontar para poder hacer realidad el deseo de los padres conciliares de tener una iglesia con esa apertura misionera que el Concilio Vaticano II invitaba? Pues yo creo que en primer lugar uno de los grandes desafíos es reconocer el primado de Dios en la existencia y en la vida de la Iglesia. Ha sido algo que ha subrayado mucho Benedicto XVI y que el Papa Francisco explícitamente lo puso de manifiesto en el número 6 de su primera encíclica, Lumen Fidei, cuando Francisco nos enseña que el Concilio Vaticano II ha sido un concilio sobre la fe y sobre el primado de Dios para poder comunicar la fe. En este sentido, a mí me parece que si pudiésemos resumir en dos grandes desafíos que propone el Concilio Vaticano II también a la Iglesia en nuestro tiempo, el primero de ellos es un volver a centrarse en lo esencial de la fe cristiana, por lo tanto, en el don que Dios hace de sí mismo en Cristo por el Espíritu, por lo tanto la autocomunicación que Dios quiere hacer de su vida, por lo tanto la centralidad de lo que llama Francisco el querigma, y en segundo lugar esta urgencia misionera, ¿no? Como nosotros hemos recibido el don de la fe para poder comunicarlo a todos los hombres y mostrar la correspondencia, la relevancia con la vida del hombre, con la vida de la sociedad del Evangelio, ¿no? El Evangelio no es una realidad, por así decir, intimista ni espiritualista, sino que ilumina el camino de todos los hombres y nos ayuda a comprender verdaderamente el misterio del hombre, precisamente porque su plenitud es la participación en la vida divina. Podríamos también decir que la Iglesia hoy en este tiempo, este año y el año pasado, ha iniciado un proceso, un camino de sinodalidad. El sínodo no es una cosa nueva, el sínodo también es una cosa que ha surgido del Concilio Vaticano II en esa apertura misionera. En este sentido, ¿esto puede ser una realidad de lo que el concilio quería para la Iglesia en este impulso misionero? Ciertamente, para ser precisos, lo que hay que decir es que es el Sínodo de los Obispos la institución que nació al mismo tiempo que el Concilio Vaticano II, en el sentido que fue creada por Pablo VI precisamente al inicio del cuarto periodo conciliar. En la realidad de los sínodos, en cambio, es una realidad muy tradicional en la vida de la Iglesia, ¿no? Desde los primeros momentos, pensemos en los Hechos de los Apóstoles, lo que llamamos el Concilio de Jerusalén, pues es una dimensión sinodal de la Iglesia, ¿no? La sinodalidad en la Iglesia responde al camino que a lo largo de la historia la Iglesia está llamada a realizar, ¿no? Sabemos que sínodo es una palabra que significa caminar juntos, ¿no? Y en este sentido la sinodalidad refleja dos dimensiones constitutivas de la vida de la Iglesia durante su peregrinación en la historia, ¿no? Hasta que el Señor vuelva. La primera es la dimensión de la comunión. Todo en la Iglesia acontece según la forma de la comunión. Podemos decir que la comunión es la forma propia de la Iglesia. Y el segundo es precisamente que esa comunión es una comunión para la misión, es decir, una comunión que vive en la historia y atraviesa los caminos de los siglos para anunciar siempre de manera renovada el Evangelio, ¿no? Por eso el Papa también en este sínodo universal en este camino sinodal que ha propuesto para toda la Iglesia, habla de participación, comunión y misión, ¿no? Porque toda la dimensión participativa es una dimensión expresiva de lo esencial, que es la comunión eclesial, y está en función del horizonte misionero de la Iglesia. Le agradecemos mucho por estar con nosotros, don Gabriel Ricci, decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad San Damaso de Madrid, y quisiera que comparta con nuestros oyentes su mensaje final en este día que celebramos 60 años del inicio del Concilio Vaticano II. Pues yo creo que lo mejor que podemos decir es repetir las palabras de San Juan 23, que se alegre la Iglesia, nuestra Madre, y en ella cada uno de nosotros por el don inmerecido, sorprendido y gratuito de la fe que hemos recibido.
Continuamos con las buenas noticias. Victoria Provida salvan a un bebé rezando ante un abortorio pese al riesgo de cárcel. La campaña de otoño de 40 días por la vida en España ha celebrado este martes el rescate de un nuevo bebé de las garras del negocio del aborto, con lo que ya son las tres vidas salvadas desde que comenzara a rezar el 28 de septiembre. En esta ocasión el rescate se ha producido en Valladolid, a donde había acudido una madre desde un pueblo de la provincia de Zamora con la intención de abortar. Al advertir la presencia de miembros de 40 días por la vida rezando, ha entrado en diálogo con ellos y ha decidido apostar por la vida de su hijo. El pasado 5 de octubre se produjo el primer rescate de esta campaña de oración y ayuno por el fin del aborto en Barcelona, donde una mujer encontró el abrazo de los voluntarios de 40 días por la vida cuando salía llorando de un establecimiento de aborto. La mujer estaba embarazada y de gemelos y ahora será apoyada por el proyecto Maternity a lo largo del embarazo y tras el nacimiento. La campaña de otoño de 40 días por la vida es la primera que se produce bajo amenaza de cárcel a los Provida que ayuden a madres de riesgo de aborto a las puertas de los centros de la industria del aborto. Una reciente modificación a la ley legal prevé que pena de prisión por 3 meses a 1 año a trabajos de beneficios a la comunidad de 31 a 80 días, para quien a juicio de las autoridades menoscabe la libertad de las madres que se dirigen a un centro de aborto. En concreto, el Código Penal se refiere a la persona que obstaculiza el ejercicio de derecho de interrupción voluntaria del embarazo, acosar a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad. Desde 40 días por la vida reiteran que esta norma no afecta su actividad de rezar, pero ha difundido un protocolo entre sus voluntarios para tratar de minimizar los riesgos de ser acusados de un delito penal. Otra iniciativa provida, como los rezos mensuales en la plataforma Rezar no es delito, sí se han visto perjudicadas por la especial vigilancia de las fuerzas del orden, aplican a sus convocatorias. Algunos de sus miembros han recibido multas administrativas y se han vivido escenas no habituales, como en una mujer embarazada casi se viera rodeada de policías por arrodillarse a rezar delante de un negocio abortista. Así que Victoria Provida en España salvan a un bebé rezando ante un abortorio pese al riesgo de cárcel. Cardenal López Romero, la Iglesia está presente en el mundo como levadura. Esta es la nota de Vatican News. En Radio Vaticana, Vatican News, nos encontramos con Cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat. Bienvenido a Vatican News, Radio Vaticana. Buenos días, saludos a todos los oyentes. Con mucho gusto les acompaño en estos estudios de Radio Vaticano. Eminencia, este domingo el Papa Francisco ha canonizado a Juan Bautista Scalabrini, pero también a este coadjutor salesiano, Artemides Sati. ¿Cuáles han sido sus expectativas? ¿Cómo ha vivido este momento de la celebración eucarística con este rito de canonización? ¿Y cuál es el mensaje que nos deja Artemides Sati, usted como salesiano, a los creyentes, a los católicos de nuestro tiempo? Lo he vivido con una gran emoción porque he vivido 18 años en Paraguay y 3 en Bolivia, muy cerca de Argentina, donde vivió, trabajó y murió Artemides Sati. Y porque he tenido la ocasión de conocer al salesiano que recibió el milagro por el cual Artemides había sido declarado beato. Ahora el milagro para la canonización fue recibido por un filipino que creo que estaba en la celebración. Entonces para mí ha sido una emoción grande el hecho de que un hermano simple, sencillo, humilde haya sido elevado a los altares
pobres como un ejemplo y un estímulo a la caridad. Es decir, él se distinguió por haber dado su vida entera al cuidado de los pobres, sobre todo de los enfermos pobres. Esto es un acicate para que todos nosotros también vivamos nuestra vida al servicio, como salesianos, de los jóvenes más pobres y abandonados. Yo creo que el camino de la vida salesiana, ejemplo de Don Bosco en el seguimiento de Cristo, es un camino de santidad, como se demuestra en este humilde coadjutor salesiano. La vida de Artemides Saty, como la de su familia, estuvo marcado por las migraciones. Inicios de los 900, la familia parte hacia Argentina y Sudamérica, pero hoy este fenómeno de la migración continúa afectando a la sociedad y al mundo. Y de manera particular, ustedes lo viven allá en Rabat, este fenómeno de la migración. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se encuentra hoy en día? ¿Y cómo la Iglesia está afrontando este tema desde la arquidiócesis de Rabat? Es bueno que haya recordado estos orígenes de migración en la familia de Don Saty, porque el fenómeno migratorio no es de ahora, ha sido de siempre. La humanidad se ha dirigido a un lugar o a otro según las circunstancias económicas, sociales y políticas. Eso ha existido siempre. Yo, como español, soy emigrante también del sur al norte de España y he vivido en mi familia el fenómeno de las emigraciones cuando parientes míos han ido a Francia, Suiza, a Alemania para ganarse la vida, para tener un futuro mejor. Es decir, que no es un fenómeno actual ni solamente de África hacia Europa. Actualmente, por ejemplo, en América hay muchísimos, diríamos, flujos migratorios de Centroamérica hacia Norteamérica. En Sudamérica, en Argentina, se encuentran más de 1 millón de bolivianos y de paraguayos. Ha habido una emigración extraordinaria por causa política de Venezuela hacia Colombia, Perú, Ecuador y hasta Chile. Es decir, el fenómeno migratorio es de siempre y de todas partes. Y yo digo siempre fenómeno porque no es un problema. A veces es una solución a ciertos problemas. Es un fenómeno causado por otros problemas. El problema no es la migración, sino el hambre, la miseria, la pobreza, la guerra, las persecuciones políticas. Todo eso causa la migración. La gente deja su país, su familia y su ambiente natural porque tiene que buscarse obligatoriamente una situación mejor y busca eso. Marruecos es un país de donde salen muchísimos migrantes. Yo creo que hay por lo menos en el mundo 5 o 6 millones de marroquíes, sobre todo en Francia, pero también 1 millón en España, aquí en Italia también, por todas partes. Y es un lugar también de paso, porque muchísimas personas migrantes que vienen de distintos países de África atraviesan Marruecos y a veces se quedan durante 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años o para siempre. De manera que nosotros vivimos el fenómeno migratorio como país de acogida, como país de paso y como país también de salida hacia Europa. A través, sobre todo, de Cáritas parroquial y diocesana, estamos intentando hacer lo que humanamente podemos, pero nos da la impresión de querer arreglar una rueda de tractor con un parche de bicicleta. Es decir, el problema es demasiado grande o la situación es demasiado difícil como para poder solucionarla. Por lo menos intentamos ayudar a cuantos podemos, entre los menores no acompañados, los enfermos y las mujeres con niños o embarazadas. Los otros no podemos llegar a atenderlos totalmente.
Yo creo que todavía falta sensibilizar a la sociedad, sensibilizar también a los gobernantes para que se puedan dar pasos en favor de los migrantes. En este sentido, ya el Concilio Vaticano II había dado algunas líneas pastorales para poder dar apertura, sobre todo a la Iglesia, de adecuarse a los tiempos contemporáneos y modernos. Hoy celebramos 60 años del inicio del Concilio Vaticano II y ese concilio que ha dado tantos documentos, tantos frutos de los padres conciliares que se vienen aplicando en la Iglesia y que el Papa Francisco está impulsando también con la reforma dentro de la curia romana. ¿Cuánto todavía falta para implementar esos documentos en la vida de la Iglesia dentro de las comunidades cristianas? Estudiando la historia de la Iglesia se nos decía que la aplicación del Concilio de Trento llevó más de un siglo, es decir, que para que todos aquellos documentos se llevasen a la práctica en el mundo entero tuvieron que pasar más de 100 años y ahora llevamos 60 del inicio del Concilio Vaticano II, que yo recuerdo bien porque tenía 10 años y en el colegio salesiano en el que yo era alumno, antes de marchar a casa, que el 11 de octubre nos dijeron: hoy en la Iglesia se inicia un acontecimiento extraordinario, y nos hablaron del Concilio Vaticano II. Entonces yo creo que muchas cosas han cambiado desde entonces. Gracias al Concilio Vaticano II hemos avanzado en que la Iglesia esté más presente en el mundo como levadura, como fermento, como luz, no diríamos instalada en su terreno de control, sino de salida hacia afuera, lo que el Papa llama una iglesia en salida, pero queda muchísimo por hacer. Queda muchísimo por hacer en el terreno personal de cada uno y en el terreno institucional de la Iglesia Universal y de cada una de las iglesias particulares. Así que el Concilio Vaticano II hay que todavía recuperarlo, porque en estos 60 años hemos dado 2 pasos adelante, 1 atrás, o 2 atrás, 1 adelante, y eso ha hecho difícil las transformaciones que el Espíritu Santo a través de este concilio propone a la Iglesia. No es fácil aceptar los cambios cuando uno está instalado en una situación confortable. No es fácil aceptar cambios que nos desestabilizan y que ponen en cuestión las posturas que cada uno ha adoptado en la pastoral, en la liturgia, en tantos campos. Y yo lamento que haya pastores y cristianos en general que consideren que el Concilio Vaticano II ha sido una desgracia para la Iglesia, cuando en realidad ha sido un gran don y continúa siéndolo todavía. Yo pido al Espíritu Santo que nos dé luz y que nos dé fuerza para llevar a la práctica todas las intuiciones, las sugerencias, las indicaciones que este concilio nos ha propuesto y nos sigue proponiendo. Agradecemos al cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, que ha estado con nosotros, por haber estado aquí en Vatican News, Radio Vaticana. Y quiero saludar a toda la audiencia de Radio Vaticana y pedirle una oración también por las iglesias del norte de África. Nuestra conferencia episcopal comprende Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. Y en cada país tenemos los problemas propios de cada situación política, económica y social. Una oración por nosotros, por favor. Muchísimas gracias. Claro que sí. Es momento de hacer una pausa. Estás en Intercesores de Cristo Rey Radio. Ya escuchamos qué importante estas noticias. Oremos. Vamos a un corte, regresamos. Estamos en la colecta para que Cristo Rey Radio se mantenga los próximos 3 meses. Nos encontramos en la calle, en el semáforo de la calle Moon y Socorro Road. Moon y Socorro Road, de 8 a 4 de la tarde, para que usted nos acompañe. Bendiciones. Vamos y regresamos. Telefónicas de Intercesores de Cristo Rey. Líneas telefónicas de Intercesores de Cristo Rey. Directo con Jorge Gutiérrez en vivo 915-799-1967. Directo con Jorge Gutiérrez en vivo 915-799-1967. Teléfonos en cabina.
Ciudad Juárez 656, 613-11, 10. Ciudad Juárez 656, 613-11, 10. El Paso, Texas 915, 317, 36, 32. El Paso, Texas 915, 317, 36, 32. Líneas telefónicas de Intercesores de Cristo Rey. Líneas telefónicas de Intercesores de Cristo Rey. Telefónicas de Intercesores de Cristo Rey. Líneas telefónicas de Intercesores de Cristo Rey. Directo con Jorge Gutiérrez en vivo 915-799-19-67. Directo con Jorge Gutiérrez en vivo 915-799-19-67. Teléfonos en cabina. Ciudad Juárez 656, 613-11, 10. Ciudad Juárez 656, 613-11, 10. El Paso, Texas 915, 317, 36, 32. El Paso, Texas 915, 317, 36, 32. Líneas telefónicas de Intercesores de Cristo Rey. Líneas telefónicas de Intercesores de Cristo Rey. La gente buena que ama a Cristo, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues estás en tu programa Intercesores de Cristo Rey Radio, un espacio en el que oramos por las necesidades que están en la comunidad y además pues escuchamos la voz de Dios. Estamos en el semáforo de la Socorro Road y Moon y Socorro Road en el semáforo de 8 a 4 para que Cristo Rey se mantenga los próximos 3 meses. Y bueno, 4 iniciativas. Primero, adoptar un sacerdote, adoptar un adulto mayor, adoptar a un enfermo y ser constructores de paz. Estas son las 4 iniciativas que lo invitamos para que usted se haga parte de este movimiento de ser la gente buena que ama a Cristo. Y bueno, vamos a escuchar el día de hoy, pues lo que es el Evangelio del día de hoy. Abre nuestro corazón, Señor, para que podamos ser, Señor, instrumento. Abre nuestra mente, corazón, para escuchar tu palabra y que podamos hoy responder a lo que nos pides. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer, pero el Señor le dijo: así son ustedes, los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos al Padre Ricardo López Díaz con el Evangelio del día de hoy. No todo lo que parece limpio lo está en realidad. Recuerdo una experiencia que tuve hace poco en que me dispuse a tomar un poco de yogurt en esta que es mi taza favorita y pues cuando me lo acabé pues dejé la taza sucia sobre la mesa, como buen soltero no la puse en el fregadero todavía y más tarde quiero regresar y buscar esta misma taza que es mi favorita para tomar un poco de café. Pero me sorprendió que me encontré la taza en la mesa ya limpia,
y no recordaba haberla lavado. Pero bueno, sin darle mucha importancia, fui y me preparé el café, me lo puse en esta misma taza y ya me senté a degustarlo. Cuando se ponen aquí mis hermosos gatitos a un lado mío para arrullarse y para darles croquetitas, y ya estaba dándole el último sorbo al café cuando caigo en la cuenta. This is the biggest day of my life! A Schuster y a Dorita les encanta el yogurt. Y si me encontré la taza limpia, fue porque ellos la limpiaron con la lengua. ¡Ay! Bueno, ese día aprendí la lección de que no todo lo que parece limpio lo está en realidad. Y es lo que nos enseña también Jesús hoy en el Evangelio. Cuando un fariseo lo invita a comer a su casa y este fariseo se extraña de que Jesús no cumpla con el ritual de lavarse las manos antes de comer, que no era una cuestión solo higiénica, era una cuestión de pureza ritual. Bueno, Jesús les hace ver que miren ustedes, limpian el exterior del vaso y del plato, pero su interior está lleno de maldad, está lleno de podredumbre. Y es que ellos cuidaban muy bien las apariencias, trataban de cuidar su reputación. La reputación, recuerda, es el cómo nos perciben los demás, la opinión que la gente tiene sobre nosotros. Para cuidar esa buena opinión, bueno, pues trataban de parecer muy puros, muy religiosos, muy cumplidores de la ley, y estaban constantemente purificándose con abluciones rituales. Pero su conciencia, recuerda, la conciencia es lo más interior, aquello que solo tú y Dios conocen bien, cómo son en realidad, no cómo los percibe la gente, sino tus verdaderas intenciones, lo que hay en tu conciencia. Eso, pues, parecía que no les importaba tanto. Por eso estaban llenos de maldad, llenos de ambición, llenos de envidias, y eso no lo cuidaban. Entonces eran tan limpios así como una taza limpiada por la lengua de un gato. Parece limpia, pero en realidad está mucho más contaminada de lo que crees. Así hay algunos que viven en esa falsa limpieza. ¿Tú crees que alguien que barre su casa pero esconde la basura abajo de la alfombra, atrás de los muebles o abajito de la cama, realmente limpió su casa? No, simplemente removió el mugrero a donde no se vea. Así hay algunos que únicamente se dedican a poner la basura debajo de la alfombra, lo cual es una muy mala idea, ¿eh? Acuérdate aquel principio de que la basura siempre flota, o la basura al rato apesta. No se puede esconder por mucho tiempo, siempre te va a delatar. Por eso, aquellas mentiras que estás ocultando, la mentira tiene patitas tan cortas que es muy difícil seguirla sosteniendo, engañando a tanta gente por tanto tiempo, y esa mentira terminará delatándote. O esas heridas no sanadas, esos problemas no resueltos, esa maldad que has ocultado con tanto tiempo, terminará flotando, aflorando, terminará salpicando a otros con la inmadurez que solo trataste de disimular. Una fe y una caridad que solo sean fingidas se van a desmoronar ante la primera dificultad. No vas a poder vivir siempre ocultando algo así. Otros tienen la costumbre de que si, por ejemplo, se hace del baño un perro en la calle, en la casa, por evitarse la fatiga de limpiarle, pues simplemente le ponen tierra encima o le ponen un periódico para que no se vea. Bueno, pues sí, no por taparla deja de estar ahí. Así como algunos que tratan de ignorar ciertos problemas o ciertas situaciones que deberían corregir a tiempo, porque de lo contrario se va a hacer imposible de disimular. Así hay tantos que hay
hay cosas en su vida que saben que deben quitar de allí, pero como es difícil, como tendrían que mancharse las manos, como tendrían que incomodarse bastante, prefieren así ponerles un papel encima y pasar sobre ellos fingiendo que no están ahí, simplemente tratando de que no les cause tanto asco verlo. Pero ¿qué situaciones hay que necesitamos limpiar y no solamente fingir que no están? O también aquella higiene que es como la de mis hermosos gatitos, que puedes tú limpiar la taza, pero con su lengua pues no es muy higiénico que digamos. Así como había en tiempo de Jesús los fariseos que querían ser puros con sus abluciones, hoy hay tantos católicos que buscan limpiar su conciencia así, pero ahora con el sacramento de la reconciliación, confesándose, lo cual pues desde luego que es algo que yo te recomendaré que hagas, pero que hagas bien. Lo que algunos hacen es no una verdadera reconciliación con Dios, sino buscan el requisito para poder comulgar. Buscan cuidar más su reputación, o sea, que no se vea mal que hoy van a ser padrinos y no comulgan. ¿Cómo? ¿Qué van a decir si no te acercas a comulgar? O bueno, nada más porque tengo la inquietud de quitarme ese cargo de conciencia y acercarme a comulgar. Oye, pero no hay arrepentimiento, no hay propósito de enmienda. Fue una confesión mal hecha, superficial, ahí nomás por salir del paso. Pues digamos que sí, te limpiaste con la absolución del sacerdote y quedaste limpio, tan limpio como la taza limpiada por la lengua de mi gatito. Porque aunque tu pecado fue removido, ahora el que está contaminado de su alma eres tú. Porque el Señor no se fija tanto en la reputación, sino en los corazones, sino en lo que hay en nuestra conciencia. Si quieres quedar verdaderamente limpio, pues haz como los que hacen una verdadera limpieza. Si vas a bañarte, pues báñate bien de todo el cuerpo y no nada más te perfumes para que no huelas tan feo. Si vas a hacer aseo de tu casa, pues limpia bien en todos los rincones, barre, trapea, desinfecta y no nada más escondas la basura. Y si vas de veras a limpiar tu alma, examina bien tu conciencia, arrepiéntete, corrige el mal camino, repara el mal causado y entonces verdaderamente quedarás limpio. Por eso si me buscas para una confesión superficial, hay nada más de carrerita, hay nomás para salir del paso, mira, mejor te presto uno de mis gatitos para que te limpie tus trastes. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apague la lumbre, que deje de chillar el sartén. Es momento de orar. Oríllese a la orilla. Abro mi corazón. Señor, en este día nos sentimos como el fariseo, con sus prejuicios, a quien muestras con tu compasión infinita. Queremos sumergirnos en tu amor y vamos a escuchar al Señor. Yeah.